Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. El 7 de septiembre de 1986, un Mercedes-Benz 500 SL recorría la carretera G25 que comunica Santiago de Chile con el Cajón del Maipo. El pasajero situado en el asiento trasero del vehículo regresaba a la capital tras un descanso en su residencia en el Melocotón. A 40 kilómetros de distancia de Santiago, en un tramo estrecho y con curvas de esa misma carretera, denominado la Cuesta de Achupallas, un automóvil con una caravana acoplada se atravesó en la carretera, obligando al Mercedes y al resto de la comitiva, 2 motocicletas de carabineros, 3 vehículos de escolta y otro de la policía secreta del régimen, a detenerse. A la derecha del sentido de la marcha, en el lado norte de la carretera, en una ladera o en un pequeño cerro, se escondían entre 15 o 20 guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el sentido opuesto, es decir, en el lado sur de la carretera, solo quedaba una quebrada de unos 20 metros de profundidad, lo que dificultaba cualquier maniobra o la huida de la comitiva. Los guerrilleros abrieron fuego utilizando fusiles M16, un fusil SIG de 7,63 milímetros, un subfusil y varios lanzacohetes M72. Por parte de la comitiva fallecieron en el ataque 5 personas. El teniente coronel Carlos Carreño Mardones, y los cabos de primera Juan González Abarca, Miguel Ángel Gálvez, Luis Díaz Araneda y René Valenzuela. Otras 11 fueron heridas. En cuanto a los miembros del Frente Patriótico, no hubo bajas oficiales confirmadas. ¿Y qué pasó con el pasajero sentado en el asiento trasero del Mercedes SL 500? ¿Qué le sucedió? El pasajero sobrevivió por una combinación de factores. El blindaje de su coche resistió el intenso fuego de fusilería. Un lanzacohetes que impactó contra el vehículo no llegó a detonar, y la rápida maniobra de su conductor consiguió sacar al coche de la emboscada. Pero eso no se supo hasta pasadas unas buenas cuantas horas. Justo después del atentado, el Frente Patriótico consideraba que habían logrado su principal objetivo: acabar con la vida del pasajero del Mercedes, Augusto Pinochet. Hay momentos en los que la historia deja de avanzar y permanece durante unos instantes suspendida. Ese 7 de septiembre de 1986 fue uno de ellos. Durante unas horas convivieron 2 realidades en Chile. Una en la que Pinochet había sido asesinado en el asiento trasero de su vehículo, y otra en el que seguía gobernando. Los guerrilleros que habían preparado la emboscada estaban convencidos de haber cambiado la historia. La dictadura, incapaz todavía de demostrar que su líder seguía vivo, guardaba silencio. Entre ambos, un país entero habitó la incertidumbre. Solo más tarde, cuando aparecieron las primeras imágenes de Pinochet con la mano vendada, aquella bifurcación del tiempo se cerró. La historia volvió a tomar su único camino. Pero durante unas horas existió otra realidad, una que nunca llegó a suceder y que, sin embargo, millones de personas alcanzaron a imaginar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leed Malditos. Se recuerda a los rodriguistas como lo que ellos fueron, que a luchadores sociales, y fueron fundamentales para derrocar la dictadura de Pinochet. Nuestros hermanos dieron la vida por principios, por ideales, por una causa justa, y después de 25 años ninguno de esos elementos por los cuales ellos luchaban se ha cumplido. Es más, se han agudizado en el día de hoy, están mucho más enmascarados, pero también mucho más perfeccionados. La miseria, ¿ya?, la opresión, la represión de los días actuales sigue siendo la misma. Pero también recalcamos que 25 años después lo hacemos con alegría,
con la sensación de que nuestros compañeros están vivos entre nosotros, están vivos en las nuevas generaciones, están vigentes y su lucha, por lo menos, como decimos nosotros, mientras uno de nosotros siga vivo, su memoria seguirá en pie. Bueno, en primer lugar, yo creo que los héroes de nuestro pueblo no pertenecen a ninguna organización en particular, pertenecen a nuestro pueblo. Son hijos del pueblo que han combatido por una sociedad más justa. El legado hoy en día es rescatar la valentía de esos compañeros, la hidalguía de esos compañeros, la solidaridad a toda prueba. Dar testimonio que su muerte no fue en vano y que hoy día estamos de pie y tratando lo posible de que nuestros jóvenes sean los que levanten las banderas para seguir luchando. Esa semilla que dejaron los hijos nuestros hoy día están floreciendo. Empieza a parirse desde Aysén, desde Freirina, desde nuestro pueblo, y eso es lo más importante, cómo nuestros héroes van floreciendo nuevamente, cómo se van multiplicando, cómo van haciendo una nueva alternativa. Y como decía un viejo amigo, no luchamos tan mal, nuestros hijos lucharán mejor y nuestros nietos vencerán. Entre 1983 y 1999, las fechas que median entre su fundación y el cese de su actividad, el Frente Revolucionario Manuel Rodríguez llevó a cabo sabotajes, apagones y atentados, incluyendo el ya mencionado contra la figura de Pinochet. Pero también el secuestro de Christian Edwards, el hijo de uno de los grandes capitostes de los medios de comunicación chilenos, o el asesinato también de Jaime Guzmán, uno de los grandes ideólogos del régimen y protagonista central en la elaboración de la aún hoy vigente Constitución chilena. Pero el Frente Revolucionario nunca fue una organización de masas. Incluso en su momento de mayor expansión, sus miembros activos representaban una fracción muy pequeña de la oposición a la dictadura. No por ello, deja de sorprender que un nombre se encuentre presente en casi todas las acciones más emblemáticas del Frente: Mauricio Hernández Norambuena, o también llamado Comandante Ramiro, o también llamado Emilio, o también llamado, finalmente, Marciano. Norambuena fue uno de los miembros más importantes del Frente, que luchó durante los años 80 contra la dictadura de Pinochet. Detenido y condenado a 2 cadenas perpetuas en 1993, 3 años después protagonizó una de las fugas más célebres de América Latina, escapando de la cárcel de alta seguridad de Santiago en un helicóptero junto a otros 3 miembros del Frente Revolucionario. En 2002 fue detenido en Brasil y condenado allí a una larga e inhumana pena de prisión, que cumplió en un régimen de aislamiento extremadamente severo. Norambuena pasó más de 1.300 días en aislamiento, encerrado unas 22 horas al día en una celda individual, un régimen que, décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró totalmente contrario a la Convención Americana. Pero esto no es un episodio histórico sobre el Frente Revolucionario o la vida, obra, crímenes e injusticias que rodeó la vida de Mauricio Norambuena. Porque la pregunta que me rodea y me asalta tras leer el libro que hoy nos ocupa es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando alguien que ha pasado 40 años convirtiéndose en leyenda decide sentarse frente a una escritora? ¿Qué puede contar todavía? ¿Qué puede contar la escritora sobre él todavía? ¿Y qué pertenece de ese contar, de ese relatar, a los hechos, a la realidad? ¿Y qué pertenece de ese narrar de los hechos y de la realidad a la ficción? En esa pregunta, en ese abismo, en esos claros oscuros, es donde realmente comienza Marciano, la novela de la escritora chilena Nona Fernández. Primero decir, yo creo que es importante contar que es una novela. Claro. No es un libro documental, no es un libro periodístico, no es un libro como los que escribe Juan Cristóbal, por ejemplo. No es ese Peña, tipo de libro. Yo no sería muy patúa si me metiera en ese espacio. Yo soy una escritora literaria y es ahí donde está instalado el libro. Es una novela. Y hace referencia a Juan Cristóbal porque él escribió Los Fusileros. Claro, porque él ha sido uno de los periodistas que se ha dedicado al Frente, ¿no? Este no es una novela sobre el Frente Patriótico tampoco. Yo siempre digo, la historia del Frente la tiene que escribir el Frente, ¿no?
no yo. Claro. Esta es una historia, este es un libro que intenta meterse en la psiquis, en el hipotálamo, en el tiempo del encierro plegado que vive Mauricio Hernández Norambuena, más que el comandante Ramiro. Mis encuentros fueron siempre con Mauricio, ¿no? Y claro, se llama Marciano hay una infinitud de, no sé, ustedes pueden encontrar, quienes lo lean, más razones, pero la primera es que este es un libro marciano, es un libro extraño. No, Sí, no es un libro común y corriente. No es una biografía. Exacto. No es aristotélico. Claro. No, es un libro extraño que por supuesto ahonda en un montón de historias que circulan en la vida de Mauricio, algunas en el frente, otras no son del frente. También es un libro, se llama Marciano porque a Mauricio le decían marciano. Cuando era joven, allí en el Cerro Esperanza, sus amigos lo conocían como el marciano. O sea, ya era un poco extraño el caballero. Siempre fue raro. Y también debo decirlo porque me encontré con un personaje, un personaje marciano, que ya no es de este planeta, en términos de sus convicciones, de sus ideas del mundo, y que pertenece a una raza que yo creo que ya no existe, que es de otro planeta, un grupo de jóvenes que en algún momento decidió, en el contexto en el que estaban, por supuesto, que era la dictadura militar, arriesgarlo todo, aunque ellos no fuesen beneficiarios de lo que pudiese ser ese objetivo. Pensemos en el atentado a Pinochet, claro. Estaban completamente seguros de que iban a morir. La verdad es que pensaban que iban a morir, claro. Por supuesto que les daba muchísimo miedo, por supuesto que no querían morir, nadie quiere morir a los 20, 30 años, pero estaban dispuestos a hacerlo con alegría. Qué increíble eso. Eso yo creo que no es de este planeta nomás. O sea, tal cual como vivimos la contemporaneidad, ya no existen personajes de esa raza. El origen de Marciano fue en realidad un proyecto audiovisual sobre el Frente Patriótico, pensado para plataformas como Netflix o Amazon. La serie realmente nunca llegó a realizarse, pero gracias a ella, gracias al proyecto, Nona Fernández obtuvo autorización para visitar a Norambuena en prisión. Durante varios años acudió a verlo y mantuvo conversaciones con él en la cárcel de Rancagua. La escritora ha contado en varias entrevistas que esperaba encontrarse con un guerrillero anclado en los años 80, casi un personaje mitológico o histórico. Sin embargo, se encontró a un hombre que llevaba décadas pensando sobre sus actos, pensando sobre sí mismo, y a un lector voraz, alguien cuya humanidad le interesó más que el papel épico de revolucionario o el papel de criminal, de terrorista, que le había tocado representar en la historia reciente de Chile. Marciano, por tanto, no es una biografía ni un reportaje al uso. Es a todas luces una novela. En el texto se nota y se manifiesta el interés de la autora por explorar esas zonas donde la memoria falla, donde el recuerdo se mezcla con la imaginación y donde el propio Norambuena, consciente o inconscientemente, reconstruye su vida desde el aislamiento. Por eso no cabe leer el libro con los ojos escrutadores del relato histórico realista, pues en él se mezclan conversaciones que realmente sucedieron con escenas imaginadas, voces de muertos y reflexiones de la propia autora o narradora. Creo que hay una idea de Nona Fernández que resume muy bien el origen del libro y su desarrollo, cuando ella misma afirma que yo no fui a buscar al comandante, fui a buscar a la persona. Existe una literatura que entiende la memoria como una tarea de conservación, rescatar nombres, reconstruir hechos, evitar el olvido. La obra de Nona Fernández hace eso. Pero creo que va un paso más allá. No se limita a devolver al presente aquello que fue silenciado por la dictadura chilena. También interroga al propio acto de recordar. Sus novelas no preguntan únicamente qué ocurrió, sino cómo podemos contar hoy aquello que ocurrió. Cuando los recuerdos son fragmentarios, contradictorios o incluso imaginarios. En Fernández la memoria nunca aparece como un depósito de certezas,
sino como una forma de búsqueda. Marciano, como novela que es una forma de búsqueda, no una mera reconstrucción biográfica de la figura de Norambuena. Lo que aquí se intenta, y se logra, bajo mi opinión, es algo más delicado, más sutil, y por tanto más complicado. Explorar cómo una figura histórica, y a su vez clandestina, acaba convirtiéndose en un personaje casi inasible, una especie de presencia espectral construida por testimonios, recuerdos y relatos a menudo contradictorios. El nombre, Marciano, refuerza esa idea, al sugerirnos a alguien que parece venir de otro mundo, alguien difícil de comprender y de situar incluso moralmente. Es importante distinguir dos planos. El plano histórico, porque Norambuena utilizó diversos alias en la clandestinidad, entre ellos Ramiro, el más conocido, y Marciano, además de otros nombres. Pero luego está el plano literario, aquel en el que el Nona Fernández convierte Marciano en mucho más que un alias. Lo usa o lo transforma en una metáfora de la distancia existente entre el hombre real, el Mauricio Norambuena que ella se encuentra y con el que charla, y el personaje, aquel que ella construye con su escritura. Esa distancia entre la memoria y el relato de la historia, entre el militante revolucionario y la figura casi extraterrestre que te termina siendo para una sociedad que ya no comparte el mundo del que él surgió. Por eso, en Marciano, el apodo no funciona solo como un dato biográfico, sino que resulta, a mi juicio, una clave de lectura de toda la novela. Porque el libro no es exactamente Mauricio Hernández Norambuena. Es Mauricio Hernández Norambuena después de atravesar la escritura de Nona Fernández. Alguien que pertenece a un mundo que ya nos parece ajeno, casi extraterrestre, y cuya figura solo puede reconstruirse a través de los fragmentos de memoria y de la ficción. Para mí hay un hallazgo importante en este libro, y es constatar que nadie posee el relato definitivo, ni siquiera de su propia vida. El filósofo Paul Ricoeur sostenía que construimos nuestra identidad enlazando los acontecimientos dispersos de nuestra vida, en un relato que tiene cierta pretensión de coherencia. Solemos pensar que nosotros somos quienes escribimos y narramos ese relato, los protagonistas y los narradores de nuestra historia. Pero Marciano pone en cuestión esa certeza. ¿Y si nuestra historia también la escribieran los demás? ¿Y si una novelista pudiera otorgarnos una identidad paralela, distinta de la que nosotros queremos habitar? En este sentido, la labor de Nona Fernández es muy delicada, pues partiendo de la realidad de la persona, de los hechos y de la historia, crea y brinda una identidad paralela a Mauricio Norambuena, la identidad del personaje literario, que podrá convivir fugaz o de forma imperecedera. Eso lo dirá la historia de la literatura, con la realidad de la persona que existió. De la misma manera que en un instante concreto de la historia de Chile, convivió la muerte de Pinochet con su supervivencia al atentado. Al comienzo del episodio decía eso mismo, que durante unas horas convivieron dos historias posibles. Una en la que Pinochet había muerto y otra en la que seguía vivo. La historia y el cauce lineal de la realidad termina imponiendo una de ellas. La literatura, en cambio, hace otra cosa. No decide cuál es el cauce verdadero. Nos recuerda que toda vida, incluso cuando ya conocemos su desenlace, sigue siendo una narración abierta, hecha de recuerdos, silencios, olvidos y ajustes. Quizá por eso Marciano termina con una ficha de lectura, redactada por el Norambuena persona o por el personaje, porque la última palabra sobre una vida nunca la tiene la historia, tampoco quien la vivió. La tiene una vez más quien vuelve a contarla. Recordemos que el Norambuena que se encontró en Nona Fernández se había convertido en un lector voraz, alguien que devoraba libros, y que además de devorar libros, escribía fichas, resúmenes sobre los libros que leía. Para cerrar el libro, para cerrar Marciano, se realiza un juego metaliterario curioso e interesante, en el que el Norambuena personaje o el Norambuena persona
escribe la ficha de lectura del libro Marciano escrito por Nona Fernández. Insisto, para mí es un juego muy interesante, muy bien llevado. Y para terminar el episodio, os leo la ficha de lectura con la que se cierra el libro Marciano. Ficha número 235.730. Título: Marciano. Autora: Nona Fernández. Fecha de lectura: julio de 2025. Lugar de lectura: Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, Chile. Reseña: todo pasa en una cárcel de alta seguridad. En una celda o en una sala de visitas. O en la cabeza de un preso que se parece a mí, pero que no soy yo. O más bien en la cabeza de una escritora que tiene varios encuentros con ese preso que pretende parecerse a mí. Pero insisto, no soy yo. Por alguna razón, que nunca se entiende, la escritora quiere contar la vida de ese preso que es un excombatiente. Pero en el intento, fracasa. Porque contar una vida es imposible. Y porque ella se toma tantas licencias que lo que termina contando es algo parecido a la verdad, pero con harta distancia. Podría decirse que el libro contiene un poco de realidad y bastante de ficción. De hecho, la autora declara que esto es una novela. Yo nunca había leído una novela así. Es un libro bastante raro. Como el personaje retratado se parece a mí, pero insisto, no soy yo, quiero dejar claro algunos puntos para que la lectura no se preste a confusión. 1. Me decían marciano, es cierto, pero jamás me hizo gracia. 2. Nunca tuve sexo en una cocina mientras preparaba panqueques. 3. Nunca vi a Manuel Rodríguez en las calles del puerto. 4. Es verdad que me visitó una plaga de baratas gigantes en mi celda de Brasil, pero no me obsesioné con ellas. 5. Para el atentado, abandonamos el cajón del Maipo sabiendo perfectamente que Pinochet no había muerto. Joaquín estaba en la retaguardia. Lo vio vivo antes de que se lo llevaran. Esa manía que tienen de contar la historia de una manera que no fue. Películas, series. Ahora este libro. Lo que sí es cierto es que esa noche, cuando vi al viejo aparecer en la televisión del almacén donde estaba comprando, me sentí solo. Muy solo. 6. Que hable con mis hermanos muertos no quiere decir que esté loco. Además, no hablo en voz alta. Es un diálogo interior. Estoy seguro de que muchas y muchos lo hacen también. Podría seguir aclarando puntos, pero la idea de una ficha de lectura es que sea corta. Si continúo rectificando, terminaré escribiendo yo un libro paralelo. Cuando comenté estas imprecisiones a la autora, ella contestó que para transformar el material en novela había que ajustar detalles. Es bien raro que a uno le ajusten la vida, pero hay capítulos donde esos ajustes funcionan tan bien que yo mismo me confundo y comienzo a creer que así pasó todo. Quizás recordar se trate de eso, de ajustar detalles, hasta creer que así pasó todo. Y hasta aquí este episodio de Leed Malditos. Leed Marciano, de Nona Fernández, porque como escribiera Jorge Luis Borges, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes. Leed, malditos leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.